Los habitantes de Irán están comenzando a cuestionar la autoridad de los ayatolás y el liderazgo de una nación cuyo gobierno se ha basado en promesas incumplidas. Imagina vivir en un lugar donde decidir seguir a Jesús puede significar perder todo: tu seguridad, tu libertad e incluso tu vida. En algunas partes del mundo, donde el Evangelio es perseguido y su predicación está prohibida, algo sorprendente está ocurriendo. Se estima que más de 1 millón de musulmanes han decidido abandonar el Islam para abrazar a Cristo. En lugares como Irán, donde la persecución religiosa es severa y la fe cristiana puede resultar fatal, se está gestando un despertar espiritual impresionante. Mediante visiones, sueños y milagros innegables, miles de personas están encontrando el amor de Jesús y entregando sus vidas a Él, a pesar de los peligros. Hoy compartimos historias impactantes que muestran cómo Dios está obrando en Irán, un país que muchos consideraban improbable para recibir el mensaje del Evangelio. Quédense conmigo, porque lo que les contaré es una historia de esperanza, transformación y el poder inquebrantable de la palabra de Dios. Lo que está ocurriendo en Medio Oriente es un cambio profundo, una revolución liderada por Jesús, algo que nadie habría previsto. En una región dominada por el Islam durante siglos, un número sin precedentes de musulmanes está abandonando su antigua fe y se está volviendo hacia el cristianismo. Este fenómeno es particularmente evidente en Irán, un país profundamente marcado por las tradiciones islámicas chiítas. Durante años, Irán ha sido sinónimo de un régimen teocrático estricto, donde se imponen los principios religiosos chiítas con rigor. Sin embargo, debajo de todo esto, se está gestando una revolución espiritual que ha dejado a muchos preguntándose sobre el verdadero significado de lo que está ocurriendo. Imaginen iglesias llenas de fieles, mientras que las mezquitas experimentan una notable disminución en la asistencia. Esto parece casi imposible de creer en una nación oficialmente conocida como la República Islámica de Irán. Sin embargo, este es precisamente el fenómeno que está ocurriendo. Según los últimos informes, más de 1 millón de musulmanes en Irán han tomado la sorprendente decisión de convertirse al cristianismo. Este cambio radical en la afiliación religiosa y cultural tiene implicaciones profundas, lo que ha llevado a algunos a cuestionarse si estamos ante el fin del Islam radical. Otros se preguntan si este crecimiento del cristianismo es una señal del cumplimiento de las profecías bíblicas que anuncian la expansión del Evangelio a todos los rincones del mundo antes del regreso de Cristo. Para comprender el impacto de esta transformación, es crucial tener en cuenta el contexto religioso y político de Irán. Este país, el más grande de los chiítas en el mundo, está gobernado por un régimen teocrático que interpreta el Islam chiíta de manera estricta, influyendo profundamente en todos los aspectos de la vida de sus ciudadanos. Las autoridades religiosas ejercen un control significativo, afectando tanto las conductas personales como la política y el gobierno del país. Aunque el Islam chiita predomina en Irán, el Islam suní, que representa la mayoría del Islam a nivel mundial, es dominante en muchos otros países musulmanes. A pesar de las diferencias doctrinales y las tensiones históricas entre chiítas y suníes, ambos comparten creencias fundamentales que han moldeado la región durante siglos. En este contexto de una fuerte identidad islámica, el fenómeno que se está desarrollando en Irán es verdaderamente asombroso. Los informes indican que cada vez más musulmanes chiítas están abandonando el Islam para seguir a Jesucristo. Este movimiento no es una simple tendencia aislada, sino un cambio profundo, tanto espiritual como cultural, que desafía normas profundamente arraigadas. Para los iraníes, decidir convertirse al cristianismo no es algo que se tome a la ligera. Las consecuencias de esta elección en un país como Irán
son extremadamente graves, dado que el gobierno prohíbe estrictamente el cambio de religión. La apostasía, es decir, abandonar el Islam, es considerada un delito que puede ser castigado con prisión, tortura e incluso la muerte. A pesar de estos riesgos mortales, muchos iraníes continúan tomando la decisión de seguir a Cristo, a un ritmo que ha alarmado a observadores internacionales. La situación es aún más notable al considerar los esfuerzos que el régimen ha realizado durante décadas para suprimir cualquier forma de desviación religiosa. Las llamadas policías de moralidad se encargan de hacer cumplir las leyes islámicas en los espacios públicos, incluidas las leyes que exigen el uso del hijab para las mujeres. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Estas políticas de control suelen ser opresivas y violentas. Recientemente, el asesinato de una mujer por no cumplir con las regulaciones del hijab provocó condenas internacionales y llevó a una revisión crítica de la postura autoritaria de Irán sobre la religión. A pesar de estos controles estrictos, empiezan a surgir señales de que el sistema está fallando. El clérigo iraní Mohammed Abu Qasim informó recientemente que, de las 75.000 mezquitas en Irán, aproximadamente 50.000 han cerrado debido a la drástica disminución de asistentes. Este dato revela el creciente desencanto de los iraníes con la versión del Islam promovida por el régimen. Junto con los reportes de más de 1 millón de conversiones al cristianismo, es evidente que se está produciendo una transformación espiritual profunda. Este despertar espiritual ha sido descrito por muchos como una revolución de Jesús, un término que refleja el impresionante crecimiento del cristianismo en un país donde la conversión religiosa es peligrosa y castigada severamente. ¿Qué está impulsando esta ola de conversiones tan sorprendentes? Para comprenderlo, es necesario considerar las realidades políticas, sociales y económicas de Irán. Durante años, el pueblo iraní ha soportado grandes dificultades debido a la inestabilidad económica, la represión política y la corrupción generalizada. Todd Nettleton, de Voices of the Martyrs, menciona estadísticas inquietantes que arrojan luz sobre las difíciles condiciones en Irán. Este país enfrenta una de las tasas de adicción más altas a nivel mundial, mientras que un porcentaje significativo de su población vive en una situación de pobreza extrema. Este panorama sombrío ha llevado a muchos iraníes a cuestionar y distanciarse de las prácticas islámicas impuestas por el gobierno, considerándolas incapaces de ofrecer soluciones a los problemas más urgentes. Además de la crisis económica y social, existe un desencanto generalizado hacia el modelo político actual. Según un reciente estudio del Instituto Gaman, con sede en Inglaterra, el 80% de los iraníes anhelan un sistema democrático, rechazando la estructura teocrática vigente. Esto demuestra una creciente demanda de libertad política y derechos individuales, reflejando el deseo de un cambio profundo que pueda responder mejor a las necesidades del pueblo.
Este descontento, palpable en todas las capas de la sociedad, también pone en evidencia el agotamiento de la población ante un régimen que ha fallado en proporcionar estabilidad y prosperidad. En medio de este ambiente de desencanto, el cristianismo ha surgido como una chispa de esperanza renovadora. Su mensaje, centrado en el amor, el perdón y una relación directa con Dios, contrasta marcadamente con las restricciones del Islam político. Para muchos iraníes, la fe cristiana no solo ofrece un refugio espiritual, sino también una alternativa al modelo de vida impuesto por el régimen. Este cambio hacia el cristianismo no es meramente una conversión religiosa, sino también una forma de resistencia cultural y personal. Un factor importante que impulsa este movimiento es el atractivo de los valores asociados a los países de mayoría cristiana, como la democracia, los derechos humanos y la justicia social. Estos ideales resuenan profundamente en aquellos que buscan romper las cadenas de la opresión y construir un futuro más libre. Para muchos iraníes, abrazar el cristianismo significa no solo adoptar una nueva fe, sino también unirse a una visión más amplia de transformación social y política. Mientras tanto, las iglesias clandestinas crecen como símbolo de esperanza y desafío frente al régimen. Este aumento en la fe cristiana no ha pasado desapercibido para las autoridades, que ven este fenómeno como una amenaza directa a su control. En respuesta, el gobierno ha intensificado sus esfuerzos para reprimir el movimiento mediante encarcelamientos, persecuciones y tácticas de intimidación. Sin embargo, estas acciones parecen tener un efecto contrario, avivando aún más la expansión del cristianismo entre quienes buscan un propósito más profundo en sus vidas. Es esencial destacar que este cambio no es solo una moda pasajera. Representa un movimiento cultural y espiritual significativo que está transformando la sociedad iraní desde sus cimientos. Para muchos, las iglesias se han convertido en espacios de refugio y fortaleza frente a un régimen que intenta silenciar sus voces. Este renacimiento espiritual también se alinea con las demandas de reforma política y social, fortaleciendo aún más la conexión entre la fe y la lucha por la libertad. A pesar de los esfuerzos del régimen por sofocar este despertar, el interés en el cristianismo sigue creciendo, sugiriendo que Irán está entrando en un capítulo completamente nuevo de su historia. Este fenómeno ha llevado a muchos a reflexionar sobre su significado más amplio. ¿Podría este renacimiento espiritual ser una señal del cumplimiento de antiguas profecías bíblicas? Según las Escrituras, el Evangelio será proclamado en todas las naciones antes del regreso de Cristo. Mateo 24:14. Lo que está ocurriendo en Irán podría formar parte de un plan divino, desafiando todas las expectativas. A medida que las iglesias crecen y las mezquitas se vacían, se evidencia un cambio trascendental en los corazones y mentes de las personas, marcando un antes y un después en la historia espiritual de este país. En conclusión, el renacimiento cristiano en Irán es una transformación impresionante y sin precedentes. A pesar de los enormes riesgos, un número cada vez mayor de iraníes está abrazando la fe cristiana, desafiando las bases religiosas y políticas del régimen islámico. Impulsados por la desesperación, las dificultades y una búsqueda de esperanza, están encontrando en Jesucristo las respuestas a sus más profundas inquietudes. Este movimiento no se limita a ser un fenómeno religioso. Es un cambio cultural y espiritual que podría remodelar el futuro de Irán y tener un impacto significativo en toda la región, ya sea interpretado como el cumplimiento de una profecía bíblica o como una respuesta natural a décadas de opresión sistemática. Hay algo innegable. Una transformación liderada por Jesús está ocurriendo en Irán y el mundo entero está empezando a notarlo.
En medio de los intentos del régimen por sofocar cualquier expresión de fe no alineada con el Estado, se está gestando un movimiento silencioso pero profundamente poderoso. Las iglesias subterráneas y las plataformas digitales han emergido como los principales pilares de este crecimiento espiritual. Estos espacios no solo proporcionan un lugar seguro para la oración y la educación cristiana, sino que también sirven como puntos de conexión para una comunidad que encuentra fortaleza en su fe, incluso en medio de las dificultades. Este crecimiento, sin embargo, no debe ser entendido únicamente como un acto de desafío político o social. Según Todd Nettleton, la expansión del cristianismo en Irán va más allá de la insatisfacción con el sistema actual. Es una respuesta a la profunda conexión que la fe cristiana ofrece, una conexión que muchos no encontraron en sus experiencias previas. Para los convertidos, uno de los aspectos más transformadores del cristianismo es su énfasis en valores como la compasión, el perdón y una relación personal con Dios. Estos principios resuenan especialmente entre aquellos que han sufrido el peso de una religión institucionalizada, que a menudo se ha sentido más como una carga que como una fuente de alivio. Para muchos iraníes, las enseñanzas de Jesús representan no solo una fuente de esperanza, sino también un empoderamiento espiritual que transforma la manera en que enfrentan la vida cotidiana. Uno de los pasajes bíblicos más conmovedores para aquellos que buscan consuelo y renovación se encuentra en Mateo 11, 28-30. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Estas palabras han tocado profundamente a quienes han pasado años soportando sufrimientos y cargas. Más que una promesa de alivio, representan una invitación a experimentar una paz verdadera y una libertad espiritual que trasciende cualquier obstáculo. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, para muchos iraníes, estas enseñanzas ofrecen algo que nunca antes habían experimentado, un descanso auténtico en medio del caos. En un país donde la opresión, las dificultades económicas y la pérdida de derechos son parte del día a día, estas palabras se perciben como un bálsamo para el alma y una promesa de algo mejor. La cristianidad, en este contexto, no solo es una religión, se ha convertido en un símbolo de dignidad personal y resistencia frente a un sistema que a menudo ha fallado a su pueblo. El mensaje de Jesús no solo responde a necesidades espirituales, sino que también proporciona un nuevo sentido de propósito y pertenencia. Para aquellos que han soportado décadas de pobreza, desempleo e inflación, el cristianismo no es simplemente una fe, es una oportunidad para empezar de nuevo. Representa la posibilidad de redefinir sus vidas y encontrar un significado más profundo en medio de la adversidad. Además, las enseñanzas cristianas también desafían la narrativa de desesperanza que muchos han aceptado como inevitable. La promesa de descanso y libertad en Cristo se convierte en un llamado a vivir con una nueva perspectiva, una que no está definida por las limitaciones de su entorno. Este despertar espiritual no solo impacta a los individuos, sino que también inspira un movimiento colectivo que está cambiando el tejido social de Irán.
En un país marcado por años de lucha económica y vacío espiritual, el cristianismo se está consolidando como un faro de esperanza. Esta transformación no es simplemente una tendencia pasajera. Es un cambio que está dejando una huella profunda, mostrando que incluso en los contextos más adversos, la fe puede florecer y convertirse en un agente de cambio. La corrupción gubernamental ha destruido aún más la ya debilitada confianza del pueblo iraní, mientras que el país continúa enfrentándose a una de las tasas más altas de adicción a las drogas en el mundo. Estas crisis sociales no solo han dejado cicatrices profundas en la vida cotidiana de los ciudadanos, sino que también han socavado la fe de muchos en el sistema religioso impuesto. Durante décadas, el régimen islámico, bajo su estricta interpretación teocrática, se presentó como garante de justicia, dignidad y moralidad. Sin embargo, para una gran parte de la población, estas promesas se han quedado en palabras vacías. Muchos iraníes sienten que han sido traicionados por un sistema que no ha cumplido con sus compromisos básicos. En este contexto de desencanto, el cristianismo ha emergido como algo radicalmente diferente, ofreciendo un mensaje de amor, perdón y esperanza que se opone directamente a las dificultades de la vida diaria bajo un régimen opresivo. Más allá de los valores mencionados, el cristianismo introduce la idea de un Dios personal y compasivo, un Dios que no busca control, sino una relación cercana con sus hijos. Este aspecto es profundamente significativo para quienes se sienten abandonados por un sistema que debería haberles ofrecido consuelo espiritual. Para muchos, este mensaje representa un rayo de esperanza, una promesa de libertad interior y un sentido renovado de pertenencia que el Islam político no ha logrado proporcionar. No sorprende entonces que tantos iraníes se sientan atraídos por estas enseñanzas. La cristianidad no solo ofrece una alternativa espiritual, sino que también actúa como una forma de resistencia personal y colectiva frente a un régimen que ha fallado en cumplir las expectativas de su pueblo. Este crecimiento espiritual, sin embargo, no ha pasado desapercibido para las autoridades. El gobierno iraní considera el aumento del cristianismo como una amenaza directa no solo a su control religioso, sino a la estabilidad de todo su sistema político. En un país donde religión y política están intrínsecamente entrelazadas, cualquier movimiento que debilite esta conexión representa un desafío existencial para el régimen. Como respuesta, las autoridades han intensificado las medidas represivas. Iglesias subterráneas son clausuradas, los cristianos convertidos enfrentan arrestos y encarcelamientos, y cualquier expresión pública de fe cristiana es vigilada de cerca. El miedo del régimen es evidente. Si el pueblo encuentra significado y esperanza fuera de la estructura religiosa que el Estado promueve, su control comenzará a desmoronarse. En este contexto, el cristianismo no solo ofrece una fe diferente, sino también una visión de vida basada en principios que no dependen de la autoridad estatal. Amor, compasión y la promesa de salvación desafían directamente los cimientos del sistema político y religioso vigente. A pesar de la persecución, el movimiento cristiano sigue creciendo. Los creyentes muestran una valentía extraordinaria al reunirse en secreto, utilizar plataformas digitales y convertir sus hogares en lugares de oración y enseñanza. Este movimiento, caracterizado por su fe inquebrantable y su resiliencia, es un testimonio poderoso del impacto transformador del Evangelio. La decisión de abrazar el cristianismo en Irán no está exenta de riesgos. Para muchos, convertirse en cristiano significa enfrentarse a la posibilidad de perder sus empleos, ser rechazados por sus familias e incluso ser encarcelados o algo peor.
Sin embargo, para quienes han encontrado en Cristo una fuente de esperanza y libertad, estos sacrificios valen la pena. La promesa de una vida eterna y una relación con un Dios amoroso es más valiosa que cualquier costo temporal. Esta transformación espiritual va más allá de lo personal. Es un acto de desafío colectivo contra un sistema que ha fracasado en ofrecer justicia y dignidad. Los cristianos iraníes no solo practican su fe en privado, sino que su testimonio se convierte en una declaración de esperanza y una denuncia del sistema opresivo bajo el cual viven. El crecimiento constante del cristianismo en Irán es un recordatorio de la capacidad de la fe para resistir incluso en los contextos más adversos. Este movimiento también sirve como un desafío para aquellos que disfrutan de libertad religiosa en sus países. Mientras los cristianos iraníes arriesgan todo para adorar y seguir a Jesús, muchos en otras partes del mundo practican su fe sin temor, a menudo dando por sentado este privilegio. Este contraste debería llevarnos a una reflexión profunda. ¿Cuántas veces hemos subestimado nuestra libertad para reunirnos, orar y compartir nuestra fe? La valentía de los cristianos en Irán nos recuerda el verdadero costo del discipulado y nos inspira a valorar y defender nuestras propias libertades. El ejemplo de los cristianos iraníes, su coraje y su compromiso inquebrantable con el mensaje de Cristo, es un testimonio poderoso que resuena más allá de las fronteras de su país. Nos invitan a todos a reconsiderar la profundidad de nuestra fe y a valorar las bendiciones que a menudo damos por sentadas. Nos desafía a vivir con más valentía, empatía y propósito en nuestras propias vidas. Como escribió el apóstol Pablo en 2 a Timoteo 3:12, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. Para los cristianos en Irán, estas palabras no son una mera enseñanza teórica, representan una realidad que enfrentan cada día con coraje y determinación. A pesar de las adversidades, su fe sigue siendo inquebrantable. Su esperanza permanece firme y su amor por Jesús es profundamente evidente. Como cristianos, tenemos un llamado a apoyar a nuestros hermanos y hermanas que enfrentan persecución alrededor del mundo. Una de las formas más poderosas y efectivas de hacerlo es a través de la oración. La Biblia nos recuerda en Santiago 5:16 que la oración del justo es poderosa y eficaz. Aunque no podamos estar físicamente al lado de los cristianos iraníes, podemos interceder por ellos desde cualquier lugar, pidiendo a Dios que los fortalezca, los proteja y los llene de valor en su fe. Podemos orar para que el Evangelio continúe extendiéndose por toda Irán, llevando esperanza y salvación a quienes aún no conocen a Jesús. Además, podemos orar por los líderes de las iglesias subterráneas que trabajan incansablemente para llevar el mensaje de Cristo en circunstancias peligrosas. Su labor requiere de sabiduría divina y corazones llenos de fortaleza. También debemos pedir que los corazones de quienes persiguen la fe cristiana sean tocados y transformados. La gracia y el amor de Dios tienen el poder de alcanzar incluso los corazones más endurecidos. Nunca debemos subestimar lo que Dios puede hacer. Jesús mismo nos enseñó en Mateo 19:26 que para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Confiamos en el poder de la oración y creemos que Dios está obrando en Irán, incluso en medio de la persecución y las dificultades. Este momento también debe llevarnos a reflexionar sobre nuestras propias vidas y nuestra fe. ¿Estamos viviendo con la misma valentía y compromiso con Cristo que muestran los cristianos perseguidos? ¿Estamos compartiendo el mensaje del Evangelio con quienes nos rodean, aprovechando la libertad que tenemos? ¿Estamos agradeciendo a Dios por el privilegio de orar y seguir a Jesús sin miedo?
Estas son preguntas que deberían inspirarnos y desafiarnos a vivir nuestra fe con mayor pasión y propósito. Para todos los que escuchan o leen estas palabras, los invitamos a unirse en oración. Oración. Amado Dios, te damos gracias por la libertad que nos has concedido para seguirte y adorarte sin temor. Hoy elevamos a nuestros hermanos y hermanas en Cristo que enfrentan persecución y sufrimiento por su fe. Señor, pedimos que los llenes de fortaleza, les des ánimo y los rodees con tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Concédeles el valor para mantenerse firmes, incluso frente a la adversidad. Protégelos de todo mal y provee para cada una de sus necesidades. Padre, oramos para que tu palabra continúe extendiéndose por todo el mundo, especialmente en lugares como Irán, donde tantas personas buscan esperanza y verdad. Que muchos corazones sean tocados por tu amor y gracia, y que la luz del Evangelio brille en los lugares más oscuros. Te pedimos que guíes y protejas a aquellos que con gran riesgo han decidido seguirte. Dales sabiduría, perseverancia y que sus vidas sean un testimonio vivo de tu bondad y fidelidad. Oramos para que más personas de todas las naciones, culturas y religiones tengan la oportunidad de experimentar tu amor transformador y la salvación en Cristo. Que sus vidas sean renovadas y que tu reino continúe creciendo en todos los rincones del mundo. Al llegar al final de esta reflexión, permitámonos llevar con nosotros un renovado sentido de agradecimiento, confianza y propósito en nuestra vida. Que nunca demos por sentado el increíble privilegio de poder orar y seguir a Jesús de manera abierta y libre. Es importante recordar siempre a nuestros hermanos y hermanas en todo el mundo, especialmente aquellos que enfrentan persecución por su fe, y comprometernos a apoyarlos con nuestras oraciones y actos de solidaridad. Mantener la fe viva es un llamado a la acción y a la empatía. Además, reflexionemos sobre cómo la conexión espiritual puede transformar nuestras perspectivas. Según estudios teológicos, la percepción de la presencia divina puede alterar profundamente cómo los seres humanos enfrentan sus luchas. Cuando las personas sienten que Dios está cerca, su capacidad para manejar el dolor y las adversidades aumenta, y la esperanza, incluso en los momentos más oscuros, se vuelve más tangible. Esto nos invita a fortalecer nuestra relación con lo divino y a ser un canal de luz para otros en sus momentos de necesidad. Esto cobra especial relevancia en contextos como el de Gaza, donde las visiones de Jesús han dejado un impacto espiritual significativo en quienes las experimentaron. Estas manifestaciones de la presencia divina brindaron consuelo y una sensación de acompañamiento a aquellos que enfrentan circunstancias extremadamente difíciles. Como señala el teólogo Richard Turner, la revelación de lo divino en momentos de crisis a menudo tiene un carácter profundamente personal y transformador, marcando un antes y un después en la vida de quienes lo experimentan. En la historia bíblica vemos ejemplos claros de esta intervención divina en tiempos de tribulación. En Daniel 3:25, Shadrach, Meshach y Abednego fueron protegidos por la presencia de Dios en el horno ardiente, mostrando que la fe puede ser una fortaleza inquebrantable en los momentos más críticos. De manera similar, las visiones de Jesús en Gaza otorgaron a las personas una certeza tangible de su cuidado y protección divina, ofreciendo paz en medio del caos y reafirmando que no están solos. Estos eventos nos recuerdan que la fe no es simplemente una idea abstracta, es una fuerza activa y viva que puede sostener y empoderar incluso en las peores circunstancias. Para muchos en Gaza, estas experiencias no solo trajeron consuelo, sino que también encendieron en ellos una nueva llama de esperanza y un propósito renovado.
Las visiones de Jesús no fueron solo milagros momentáneos, sino encuentros transformadores que reconfiguraron sus vidas, fortalecieron su espíritu y renovaron su capacidad de soñar con un futuro mejor. Imaginen por un momento lo que significa vivir en un lugar como Gaza, donde cada día está impregnado de miedo, incertidumbre y sufrimiento. En medio de este contexto, encontrar a Jesús en sus sueños no solo trajo esperanza, sino también una paz indescriptible que les ayudó a reconectar con su fe y su humanidad. Estas experiencias les proporcionaron la fortaleza necesaria para enfrentar su realidad, cambiando su perspectiva de vida de manera profunda e inmediata. Otro aspecto poderoso de estas transformaciones es el sentido de comunidad que se ha generado entre los nuevos conversos. Estas experiencias compartidas han creado lazos profundos entre ellos, recordándoles que no están solos y que juntos pueden encontrar consuelo y apoyo mutuo. Este renovado sentido de hermandad es un testimonio de cómo la fe no solo transforma vidas individuales, sino también comunidades enteras, sembrando semillas de esperanza y unidad en los corazones de las personas. En el pasado, muchos de estos hombres se encontraban atrapados en un sentimiento de aislamiento y soledad, mientras enfrentaban sus luchas internas. Sin embargo, la experiencia compartida de encontrar a Jesús cambió radicalmente sus vidas, unificándolos en un lazo fraternal profundo. Esta unión los motivó a reunirse de manera regular, fortaleciendo su fe mientras se apoyaban mutuamente en un entorno de comunidad y esperanza. Este componente comunitario de su transformación evoca la esencia de Hechos 2:42, donde los primeros cristianos dedicaban su tiempo a la enseñanza de los apóstoles, la comunión fraterna, la fracción del pan y la oración. De manera similar, estos nuevos creyentes encontraron fortaleza no solo en su renovada fe, sino también en el apoyo que compartían unos con otros. Por ejemplo, Hasán, quien en un principio se mostraba escéptico y cargaba con dudas profundas sobre su fe, experimentó una revelación transformadora tras su visión de Jesús. Esa experiencia le otorgó un propósito renovado, impulsándolo a participar activamente en las reuniones de su comunidad. Con frecuencia citaba Filipenses 4:13, «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece», palabras que no solo alimentaban su propio espíritu, sino que también inspiraban a otros a encontrar valor y esperanza en su camino espiritual. La aparición de Jesús en las vidas de estos hombres trascendió sus transformaciones individuales, impactando también a sus familias y comunidades en formas notables. Muchos de ellos compartieron sus experiencias con sus seres queridos, despertando un interés genuino por el cristianismo entre aquellos que antes eran indiferentes o incluso hostiles hacia la fe. Esto ha generado un cambio significativo en el entorno, sembrando semillas de curiosidad y un deseo colectivo de aprender más sobre Jesús. Este fenómeno no solo ha transformado vidas individuales, sino que también ha comenzado a reconfigurar comunidades enteras. El alcance de estas conversiones tiene implicaciones significativas para la comunidad cristiana global. El hecho de que más de 200 hombres musulmanes hayan abrazado la fe cristiana en un lugar como Gaza es un poderoso testimonio de la universalidad del mensaje de Jesús. Refuerza la convicción de que el amor y la salvación de Dios están disponibles para todos, independientemente de su origen o contexto. Esto se alinea con la profecía de Joel 2:28, que proclama: «Y después derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones». Más allá de este impacto local, este evento ha unido a la comunidad cristiana global,
movilizando iglesias y organizaciones de diferentes partes del mundo para brindar apoyo espiritual y material a estos nuevos creyentes. El apoyo global ha llegado en forma de recursos, oraciones y asistencia humanitaria, un recordatorio de la unidad que define a la fe cristiana. Como dice primera carta a los Corintios 12:12-13, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, estos nuevos convertidos se han convertido en embajadores de la fe dentro de sus comunidades. Sus testimonios de transformación y sus vidas renovadas son una prueba viva del amor y el poder transformador de Jesús. Su valentía y fe inspiran a otros, mostrando que incluso en medio de los desafíos más extremos, la luz de la esperanza puede brillar con fuerza, iluminando el camino hacia una nueva vida en Cristo. Están compartiendo sus testimonios, difundiendo el Evangelio y ofreciendo esperanza a quienes enfrentan batallas internas y externas. Este esfuerzo evangélico recuerda la gran comisión descrita en Mateo 28:19-20, donde Jesús instruye a sus discípulos diciendo: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Con esta misión en mente, estos hombres se han convertido en faros de fe, llevando un mensaje de transformación y esperanza, incluso a los rincones más oscuros. La vida de estos hombres ahora es un testimonio vivo del poder renovador de Jesús. Su compromiso y devoción inspiran a muchos a abrirse al mensaje cristiano, explorando una fe que promete luz en medio de las tinieblas. La magnitud de este cambio trasciende las fronteras de Gaza, extendiéndose como un impacto que alcanza corazones en diversas partes del mundo. Como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este versículo captura la esencia de lo que ha sucedido en Gaza, una renovación completa que transforma vidas desde lo más profundo. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. El sueño en el que Jesús apareció a más de 200 hombres musulmanes en Gaza ha provocado una ola de cambios significativos, no solo en sus vidas, sino también en las de quienes los rodean. Estas visiones aportaron esperanza y propósito a personas que vivían sumidas en la desesperación, atrapadas en la incertidumbre y la violencia que marca la cotidianidad de la región. La fe de estos hombres no solo fue revivida, sino que floreció de maneras completamente nuevas y transformadoras. Consideremos, por ejemplo, a Omar. Antes de su experiencia, Omar había perdido a su familia y su hogar en medio de los conflictos constantes. Esta tragedia lo había sumido en un estado de dolor y desamparo. Pero tras su visión de Jesús, Omar experimentó una paz interior que no había sentido en años. Comenzó a asistir a reuniones cristianas y descubrió una red de apoyo en su nueva comunidad. Este cambio no solo fortaleció su espíritu, sino que también marcó el inicio de su recuperación emocional y psicológica. Poco a poco, Omar empezó a reconstruir su vida, impulsado por un renovado sentido de propósito. Ali, otro de los hombres que tuvo un encuentro espiritual con Jesús,
enfrentaba un conflicto interno derivado de la violencia y el agotamiento emocional. Su visión de Jesús, quien le dijo: «La paz os dejo, mi paz os doy», Juan 14:27, se convirtió en el ancla de su día a día. Inspirado por estas palabras, Ali comenzó a compartir su historia con otros, alentándolos a explorar la fe cristiana y a encontrar la misma paz que transformó su vida. Estas historias de fe y renovación no pasaron desapercibidas en la comunidad musulmana local. Las reacciones variaron ampliamente, desde la curiosidad hasta el escepticismo y, en algunos casos, la hostilidad. Algunos miembros de la comunidad, intrigados por los profundos cambios en sus amigos y familiares, buscaron entender qué había detrás de esta fe que estaba transformando vidas. Este interés fomentó conversaciones abiertas sobre religión y espiritualidad en un contexto donde el diálogo a menudo es reemplazado por divisiones. Sin embargo, no todas las respuestas fueron positivas. Los nuevos creyentes enfrentaron oposición e incluso persecución por parte de sus familias y vecinos, quienes consideraban sus decisiones una amenaza a las tradiciones religiosas y culturales de la región. Pese a ello, los conversos permanecieron firmes en su fe, hallando fortaleza en pasajes como Mateo 5:10. «Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos». A nivel comunitario, las historias de transformación de estos nuevos creyentes comenzaron a propagarse, desafiando percepciones profundamente arraigadas y despertando un interés creciente en el cristianismo. Este interés no se limitó a aquellos que tuvieron visiones, sino que también inspiró a muchos que, desde la distancia, observaban las vidas cambiadas de quienes los rodeaban. Estos cambios plantearon nuevas preguntas sobre la espiritualidad, invitando a la reflexión y a un diálogo que podría abrir puertas hacia una coexistencia más comprensiva y esperanzadora. Sel, mensaje de esperanza y propósito que surgió en Gaza, no se limitó a los nuevos creyentes, sino que se extendió a otros que buscaban sentido en medio del tumulto y la incertidumbre. El impacto en la comunidad local fue significativo y multidimensional. La presencia creciente de cristianos en Gaza no solo introdujo nuevas dinámicas en el tejido social de la región, sino que también abrió puertas para el diálogo y el entendimiento entre personas de diferentes creencias. Los nuevos conversos no solo abrazaron su fe, sino que también comenzaron a actuar como agentes de cambio en su comunidad. Organizaron grupos de apoyo donde brindaban ayuda a los necesitados, independientemente de su religión o trasfondo cultural. Estos actos de amor y servicio desinteresado resonaron profundamente, mostrando la esencia práctica del cristianismo y dejando una impresión duradera en muchos. Este enfoque incondicional tocó los corazones de personas que, aunque no compartían su fe, se sintieron inspiradas por la empatía y solidaridad demostrada. Sin embargo, las reacciones de los líderes religiosos locales fueron diversas. Algunos percibieron estas conversiones como una amenaza a su autoridad y al tejido cultural tradicional de la región. Otros, en cambio, vieron en estos eventos una oportunidad para abrir diálogos más profundos sobre la fe y el significado de la espiritualidad. Esta variedad de respuestas subrayó la complejidad y las múltiples facetas del impacto de estas conversiones, reflejando tanto el desafío como la oportunidad que representan para la comunidad local. Los nuevos creyentes también enfrentaron desafíos prácticos y emocionales significativos. Convertirse al cristianismo en una región predominantemente musulmana como Gaza no solo implica un cambio espiritual, sino también riesgos sociales y personales.
Muchos tuvieron que equilibrar su fe recién encontrada con la necesidad de protegerse a sí mismos y a sus familias frente a posibles represalias. Sin embargo, su fortaleza se vio reforzada por el apoyo de la comunidad cristiana global y local, que se movilizó para respaldarlos en sus nuevas vidas. Un ejemplo inspirador de esta resiliencia es la historia de Lila, una abuela que experimentó un sueño con Jesús y decidió abrazar el cristianismo. Su decisión no fue bien recibida por su familia extensa, quienes la rechazaron debido a su nueva fe. A pesar de este rechazo, Lila encontró refugio en la comunidad cristiana local, que le proporcionó un lugar seguro para vivir y el apoyo emocional y espiritual que necesitaba para mantenerse firme. Su historia se ha convertido en un símbolo de la fuerza y la unidad de la comunidad cristiana en Gaza. Además del impacto espiritual, las conversiones provocaron un cambio tangible en la manera en que la ayuda y el apoyo eran distribuidos en la región. Motivados por el crecimiento de los creyentes locales, los misioneros cristianos ampliaron sus programas para incluir no solo orientación espiritual, sino también asistencia práctica. Reconstruyeron casas, proporcionaron atención médica y apoyaron iniciativas educativas, ofreciendo un enfoque integral que resonó profundamente con la comunidad. Esta forma de ministerio, centrada en las necesidades humanas, demostró ser un puente para conectar con aquellos que buscaban algo más en sus vidas. El impacto inmediato en Gaza fue profundo y multifacético. Estas conversiones no solo transformaron vidas individuales, sino que también despertaron curiosidad, generaron diálogo y trajeron nuevas dinámicas al tejido social. A pesar de los desafíos y la oposición, la creciente comunidad cristiana en Gaza se convirtió en un faro de esperanza, mostrando que la fe puede prosperar incluso en los contextos más difíciles. Al reflexionar sobre estos eventos, es inevitable recordar las palabras de Romanos 8:28. Y sabemos que en todas las cosas Dios obra para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Este versículo encapsula la esencia de lo que ocurrió en Gaza. Un recordatorio del poder transformador de la fe y la presencia constante de Dios, incluso en medio de conflictos y sufrimientos. Los eventos en Gaza nos muestran que, incluso en las circunstancias más desafiantes, la luz de la esperanza puede brillar, transformando comunidades y renovando el propósito de las personas. La extraordinaria historia de más de 200 hombres musulmanes que experimentaron visiones de Jesús y decidieron convertirse al cristianismo ha capturado la atención global, generando debates, asombro y reflexión en diversas comunidades. Desde el momento en que las noticias de estos eventos milagrosos comenzaron a circular, la historia se propagó rápidamente a través de numerosos medios de comunicación, alcanzando un impacto global sin precedentes. Titulares como "Sueños milagrosos provocan una masiva conversión en Gaza" y "Jesús aparece a cientos en una zona de conflicto" dominaron los principales portales de noticias internacionales durante días. Estas publicaciones no solo narraron la asombrosa naturaleza de las visiones, sino que también ofrecieron una perspectiva renovadora sobre una región a menudo asociada con sufrimiento y conflictos. La narrativa de esperanza que surgió de estos eventos ofreció un contraste refrescante que atrajo la atención de millones. Las redes sociales jugaron un papel crucial en amplificar la historia. Hashtags como "Milagro en Gaza" y "Hay visiones de Jesús" se hicieron tendencia en plataformas como Twitter, donde miles de usuarios compartieron la noticia, expresaron sus pensamientos y ofrecieron oraciones de apoyo.
Esta difusión digital no solo llevó el mensaje a una audiencia global, sino que también proporcionó un espacio para que las personas compartieran sus propias experiencias de fe y se inspiraran en los eventos ocurridos en Gaza. La comunidad cristiana mundial reaccionó con entusiasmo y alegría ante estas noticias. Iglesias y organizaciones cristianas de diferentes países organizaron servicios especiales de oración, celebraciones comunitarias y campañas de apoyo para respaldar a los nuevos creyentes. Estas acciones reflejaron el espíritu de unidad descrito en 1 Corintios 12:26. Si una parte sufre, todas las partes sufren con ella. Si una parte es honrada, todas las partes se regocijan con ella. Este espíritu de solidaridad reforzó los lazos entre las comunidades cristianas de todo el mundo. Desde el Vaticano, el Papa Francisco abordó estos eventos durante un sermón dominical, destacando el poder de la fe para transformar vidas, incluso en los entornos más difíciles. Inspirándose en Romanos 15:13, el Papa declaró: «Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz mientras confían en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo». Sus palabras resonaron profundamente, llevando consuelo y ánimo a creyentes de todas partes. Sin embargo, no todas las reacciones fueron positivas. Algunos críticos y escépticos cuestionaron la autenticidad de las visiones y la naturaleza de las conversiones. En foros en línea y reportajes de medios se debatió ampliamente sobre la validez de estos eventos, y algunos señalaron posibles intereses detrás de las historias. A pesar de ello, los testimonios consistentes y profundamente emocionales de quienes experimentaron las visiones sirvieron como un poderoso recordatorio de la autenticidad y el impacto de estos encuentros. Además, las organizaciones humanitarias respondieron al aumento de la atención hacia Gaza. Estas entidades aprovecharon la visibilidad de la región para canalizar más recursos y ayuda a las comunidades afectadas. Proveyeron alimentos, suministros médicos y apoyo habitacional, tanto a los nuevos creyentes como a la población en general. Este influjo de recursos no solo abordó necesidades inmediatas, sino que también ofreció un alivio significativo a una región que ha enfrentado múltiples desafíos. El impacto de estos eventos no fue exclusivamente humanitario o espiritual, también tuvo una dimensión teológica profunda. El Dr. Michael Lona, un renombrado teólogo, publicó un análisis en el que reflexionó sobre las implicaciones de estas visiones. En su artículo, argumentó que estas intervenciones divinas son una clara manifestación de la presencia activa de Dios en el mundo. Según el Dr. Lona, eventos como estos son un recordatorio poderoso de la capacidad de Dios para traer luz y transformación, incluso en las circunstancias más oscuras. Citando el Salmo 145:18, destacó: «El Señor está cerca de todos los que lo invocan, de todos los que lo invocan con sinceridad». En última instancia, estos eventos en Gaza representan mucho más que una serie de conversiones. Simbolizan una ola de esperanza y transformación que ha resonado más allá de las fronteras de la región. Mientras las conversaciones globales continúan, la historia sigue siendo un testimonio vivo del impacto del amor y la fe en un mundo en constante búsqueda de significado y redención. El Señor está cerca de todos los que le invocan, de todos los que le invocan en verdad. Este versículo resalta la profundidad de las experiencias vividas por los nuevos creyentes en Gaza y el mensaje universal de la cercanía y la presencia de Dios en las vidas de quienes buscan su verdad. Las redes sociales cristianas y diversos medios produjeron segmentos especiales y documentales que profundizaron en esta increíble historia, explorando no solo las experiencias personales de los nuevos conversos, sino también el impacto social y espiritual en su comunidad.
Estos reportajes no solo documentaron el milagro, sino que también mostraron la humanidad detrás de los eventos, destacando los esfuerzos continuos de apoyo y solidaridad. La respuesta global a los eventos en Gaza ha sido un claro testimonio del poder transformador de la fe. La capacidad de estas historias milagrosas para inspirar y unir a las personas es innegable. Este fenómeno no es aislado. Refleja un despertar espiritual más amplio entre las comunidades musulmanas en el Medio Oriente. En diversas regiones, encuentros transformadores, a menudo descritos como sueños o visiones, están llevando a muchas personas a cuestionar sus creencias tradicionales y a buscar respuestas en las enseñanzas de Jesús. Estos eventos han catalizado cambios personales profundos y han generado discusiones globales, incluso en países como Irán, donde este tipo de experiencias son cada vez más frecuentes. El teólogo y observador Robert Shank describe estos desarrollos como parte de un movimiento espiritual más amplio que está cobrando fuerza en todo el mundo musulmán. En Afganistán, por ejemplo, los cristianos viven en condiciones extremadamente adversas, enfrentando el constante riesgo de persecución por parte del régimen talibán. La amenaza de exposición genera un clima de intenso temor y desconfianza, donde los creyentes deben protegerse contra la infiltración y la traición. A pesar de estos riesgos, un número creciente de afganos están abrazando el cristianismo, impulsados por un deseo profundo de una relación personal y redentora con Dios, una conexión que trasciende los marcos religiosos tradicionales. En Yemen, un país profundamente arraigado en las tradiciones islámicas, la expansión del cristianismo ha sido igualmente sorprendente. Estudios recientes sugieren que el crecimiento de la fe cristiana en Yemen supera al promedio global, un fenómeno extraordinario considerando las crisis humanitarias y las normas religiosas estrictas. En medio de la pobreza, el conflicto y la inestabilidad, el mensaje de esperanza y renovación ofrecido por el cristianismo ha encontrado un eco profundo en muchas personas, proporcionando una luz en medio de la adversidad. Incluso en Arabia Saudita, conocida por su estricta adherencia a la ortodoxia islámica, comienzan a surgir señales de mayor tolerancia religiosa. Aunque los desafíos para los cristianos siguen siendo significativos, hay evidencia de un cambio sutil en la postura de la monarquía saudita hacia una mayor aceptación de la pluralidad religiosa. Todd Nettleton, portavoz de Voz de los Mártires, señala que los líderes sauditas han comenzado a explorar la posibilidad de una coexistencia más pacífica con los cristianos, marcando un cambio notable respecto a las posturas rígidas del pasado. Las redes sociales también han jugado un papel crucial en amplificar estas historias de conversión masiva. Un tuit viral del comentarista conservador D. Seth Day, afirmando que millones de musulmanes están adoptando el cristianismo, generó un amplio debate y renovado interés en reportes previos, como una entrevista de 2000 en la que se afirmaba que 667 musulmanes se convertían al cristianismo cada hora. Si bien estas cifras carecen de verificación sólida, el testimonio anecdótico de organizaciones misioneras y los relatos personales de nuevos creyentes sugieren un notable aumento en las conversiones en el Medio Oriente. Para los nuevos cristianos en esta región, estas conversiones representan mucho más que un cambio de fe personal. Son un acto de resiliencia y esperanza frente a condiciones inimaginablemente adversas. En una región marcada por conflictos y desafíos, el crecimiento del cristianismo no solo señala un cambio espiritual, sino también un poderoso recordatorio del impacto de la fe como una fuerza transformadora que puede superar barreras culturales, religiosas y sociales. Estos eventos reflejan un despertar espiritual que continúa inspirando y desafiando a comunidades alrededor del mundo.
Ellos perciben sus despertares espirituales como una manifestación de un movimiento más amplio del Espíritu de Dios, uno con el poder de transformar no solo vidas individuales, sino también naciones enteras. Esta ola de cambio está desafiando barreras culturales, políticas y religiosas profundamente arraigadas, demostrando la universalidad del mensaje de redención de la Biblia a través de Jesús. En regiones frecuentemente consideradas bastiones del Islam, el Espíritu Santo está obrando de manera sorprendente, tocando corazones y cambiando vidas de formas que superan cualquier expectativa humana. En el núcleo de este movimiento espiritual se encuentra el mensaje del amor incondicional de Dios, un concepto profundamente revolucionario para muchas personas en el Medio Oriente. Este mensaje reemplaza el miedo a la condena divina con la certeza de la gracia, el perdón y la misericordia. Presenta a un Dios accesible, lleno de compasión y profundamente comprometido con el bienestar de sus hijos. Para aquellos que han vivido bajo el peso de la opresión, la injusticia y la desesperanza, descubrir a un Dios que ofrece esperanza y restauración es una experiencia que redefine sus vidas. Este cambio no solo afecta la creencia personal, sino que también produce un efecto dominó que altera las dinámicas sociales y culturales de la región. En países como Yemen, donde generaciones han vivido en medio de conflictos, pobreza y privaciones, el mensaje de libertad y luz ofrecido por el cristianismo contrasta poderosamente con la oscuridad que ha prevalecido durante décadas. Este mensaje invita a las personas a emprender un camino de sanación y restauración, abrazando una relación con Dios que es profundamente personal, pero también inclusiva y universal. Para los nuevos cristianos, su fe se convierte en una fuente inagotable de fortaleza e inspiración. Les capacita para enfrentar la persecución y los desafíos cotidianos, mientras comparten el mensaje de salvación con otros. La transformación espiritual que está ocurriendo en el Medio Oriente es silenciosa, pero imposible de ignorar. A medida que más personas aceptan el regalo de la salvación a través de Jesús, el paisaje espiritual de la región experimenta un cambio profundo y duradero. Este movimiento, a pesar de la resistencia y oposición, sigue avanzando mientras el amor y la verdad de Dios penetran incluso las áreas más cerradas y resistentes. Los creyentes y líderes ministeriales lo ven como una clara evidencia de un movimiento divino, uno que trasciende las fronteras nacionales y culturales para llevar libertad y verdad a lugares que históricamente han estado marcados por el sufrimiento y el conflicto. Aunque es difícil medir con precisión la magnitud de este fenómeno, su impacto es innegable. Desde Irán y Afganistán hasta Yemen y Arabia Saudita, las historias de despertares espirituales reflejan un hambre universal de redención y esperanza. Estas narrativas desmitifican las percepciones simplistas sobre el Medio Oriente, mostrando que no es una región monolítica, sino una compleja red de experiencias humanas y búsquedas espirituales. Para muchos, el viaje hacia el cristianismo comienza con un encuentro personal, un sueño, una visión o incluso una conversación que planta la semilla de curiosidad y fe. A partir de ahí, el camino hacia la fe cristiana suele estar marcado por sacrificios, resiliencia y un compromiso inquebrantable con una relación transformadora con Dios. Estos nuevos creyentes llevan un mensaje que trasciende la geografía, la política y la religión, siendo un testimonio vivo del poder transformador del amor de Dios. En última instancia, el cambio espiritual que está ocurriendo en el Medio Oriente no es solo una colección de conversiones individuales, sino un movimiento que tiene el potencial de cambiar el tejido mismo de las sociedades en esta región. Representa una esperanza renovada, un llamado a la reconciliación y una promesa de que la fe
puede abrir caminos donde antes parecía imposible. Este despertar es un recordatorio de que incluso en los lugares más oscuros, la luz de la gracia divina puede brillar intensamente, tocando vidas y dejando una huella eterna. Este fenómeno no es solo un testimonio de la transformación individual, sino un movimiento más amplio que está remodelando las vidas, las comunidades y el tejido cultural y social de la región. A pesar de los riesgos y desafíos que enfrentan los nuevos creyentes, esta ola de fe sigue creciendo, impulsada por un mensaje que ofrece esperanza, gracia y renovación a quienes más lo necesitan. Es un recordatorio de la naturaleza universal del amor de Dios y del poder del Evangelio para llevar luz incluso a los rincones más oscuros del mundo. Enmarcando este evento en un contexto más amplio, las profecías bíblicas aportan una comprensión más profunda de su significado. La Biblia está llena de referencias a sueños y visiones como herramientas divinas de comunicación. En Génesis 37, por ejemplo, José tuvo sueños que no solo marcaron el curso de su vida, sino también el destino de su familia. Estos sueños no eran meras fantasías. Eran mensajes de Dios que prepararon a José para los desafíos y bendiciones que enfrentaría. De manera similar, los sueños experimentados por los hombres en Gaza están transformando no solo sus propias vidas, sino también el futuro de sus comunidades. En Mateo 1:20, un ángel del Señor apareció en un sueño a José, diciéndole: «José, hijo de David, no temas recibir a María como tu esposa, porque lo que en ella es concebido del Espíritu Santo es». Este sueño guió a José en un momento crítico, confirmándole el plan de Dios. Los sueños de los hombres en Gaza cumplen un propósito similar, guiándolos hacia una nueva fe y reafirmándoles la presencia activa de Dios en sus vidas. Otra referencia bíblica clave se encuentra en Joel 3:16, que dice: «El Señor ruge desde Sión, truena desde Jerusalén, la tierra y los cielos tiemblan, pero el Señor es refugio para su pueblo, fortaleza para los hijos de Israel». Este pasaje destaca el carácter protector y guiador de Dios, un aspecto que se refleja en las visiones de Jesús experimentadas en Gaza. Estas visiones no solo proporcionaron dirección espiritual, sino también un refugio emocional y psicológico en medio del caos y la adversidad que enfrentan. El impacto emocional de estas visiones es imposible de ignorar. Para muchos, estos sueños fueron una fuente de consuelo y esperanza inmensos, recordándoles que no habían sido olvidados por Dios, incluso en sus momentos más difíciles. Estas experiencias reflejan la promesa encontrada en Isaías 40:31. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Las visiones en Gaza son un recordatorio de que las promesas de Dios no están confinadas al pasado. Se están cumpliendo en nuestro tiempo presente, mostrando que el Espíritu de Dios está activo y moviéndose en el mundo. Generan esperanza, transformación y renovación, testificando al poder de la fe y a la fidelidad de las promesas divinas. Estas conexiones bíblicas proporcionan un marco poderoso para comprender la relevancia y la profundidad de las visiones en Gaza. No son solo experiencias individuales, sino un signo de un movimiento espiritual más grande que está tocando corazones, transformando comunidades y cumpliendo las promesas de Dios en el aquí y ahora. Este evento milagroso no solo reafirma el poder de la fe, sino también la incesante actividad del Espíritu Santo en nuestro mundo. Estos eventos nos recuerdan que la palabra de Dios es viva y activa, guiando e inspirándonos constantemente en nuestras vidas cotidianas. El cumplimiento de las profecías bíblicas de manera tan tangible y profunda refuerza nuestra fe y valida la verdad de la Biblia. Pero,
¿Qué son exactamente los milagros y por qué tienen un papel tan importante en nuestra fe cristiana? En términos simples, un milagro es un evento extraordinario que desafía las leyes naturales y solo puede ser atribuido a una intervención divina. Los milagros son fundamentales en el cristianismo por varias razones. En primer lugar, actúan como señales que confirman la naturaleza divina de Jesucristo, avalando su autoridad y misión en la tierra. Sirven como manifestaciones claras del poder de Dios y su involucramiento en la vida humana, fortaleciendo la fe de los creyentes y atrayendo a los no creyentes hacia Él. Como se afirma en Juan 20, 30-31, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. A lo largo de la historia bíblica, los milagros han sido una muestra palpable de la intervención divina. Uno de los eventos más dramáticos es el cruce del Mar Rojo. En Éxodo 14, 21-22, Moisés, bajo la guía de Dios, extiende su mano sobre el mar, dividiendo las aguas y permitiendo que los israelitas escapen del ejército egipcio. Este milagro no solo demostró el poder salvador de Dios, sino que también fortaleció la fe de los israelitas en su pacto con Él. Otro milagro notable se encuentra en la historia de Elías y los profetas de Baal en 1 Reyes 18, 36-39. En este relato, Elías clama al Señor para que demuestre su poder, y el fuego desciende del cielo, consumiendo no solo el sacrificio, sino también la leña, las piedras y hasta el agua en el foso. Este acto milagroso confirmó la soberanía de Dios, llevando a la gente a volver sus corazones hacia Él. Los milagros no son solo historias del pasado, continúan ocurriendo hoy. Más del 90% de los exmusulmanes que se convierten al cristianismo en diversos países relatan que sus decisiones comenzaron con sueños en los que Jesús se les apareció. Desde 1991, el ministerio del pastor Lazarus ha sido testigo de más de 100.000 conversiones de musulmanes al cristianismo, un testimonio del impacto transformador de estos encuentros divinos. Un caso especialmente significativo ocurrió en Gaza, una región marcada por el conflicto y el sufrimiento. En una sola noche, más de 200 musulmanes tuvieron sueños de Jesús. Este evento masivo, ocurrido en medio de la guerra entre Israel y Hamás, trajo un rayo de esperanza a un lugar lleno de desesperación. Durante las lecciones bíblicas y discusiones sobre el mensaje de paz de Jesús, estos hombres relataron haber visto a Jesús en sus sueños. Inspirados por estas visiones, muchos decidieron abrazar el cristianismo, a pesar de los riesgos que enfrentaban. El profesor Michael Luna, presidente de Recent Jesus Inc., ha sido instrumental en documentar y compartir estas historias de conversión. Ha recibido numerosos informes de ministros cristianos en Palestina sobre musulmanes que se convierten al cristianismo después de sueños transformadores con Jesús. A pesar de las circunstancias adversas, estos nuevos creyentes encuentran consuelo y fortaleza en sus experiencias espirituales. Estas conversiones masivas en Gaza son aún más significativas, considerando el sufrimiento extremo y la violencia en la región. Representan no solo un cambio personal, sino también un testimonio vivo del poder de la fe para transformar corazones y comunidades enteras, incluso en los contextos más difíciles. El profesor Michael Lona, reconocido por sus influyentes obras como El caso de la resurrección de Jesús y Pablo contra Mahoma, ha desempeñado un papel fundamental en las conversiones de muchos musulmanes. Su enfoque académico hacia la fe cristiana ha proporcionado pruebas persuasivas que han conmovido y transformado innumerables corazones. Uno de los convertidos más destacados
influenciados por el trabajo de Lona, es Nabil Ki, un exmusulmán que ahora defiende con fervor la fe cristiana y comparte su testimonio con otros. El milagro ocurrido en Gaza sirve como un poderoso recordatorio de que Dios actúa incluso en los lugares más oscuros, llevando esperanza y salvación a aquellos que más lo necesitan. Sin embargo, la situación de los cristianos en Gaza sigue siendo crítica. Muchos están atrapados en sus iglesias, enfrentando severas carencias de alimentos, agua y suministros médicos. Estas condiciones extremas ponen a prueba su fe, pero estos creyentes permanecen firmes, testificando el poder salvador de Cristo en medio de circunstancias desafiantes. La aparición simultánea de Jesús en los sueños de cientos de musulmanes en Gaza es vista por muchos como un cumplimiento de su profecía de alcanzar incluso los lugares más inaccesibles. Aunque los cristianos celebran estas conversiones, es crucial reconocer y abordar las luchas que nuestros hermanos y hermanas en Gaza enfrentan diariamente. La comunidad cristiana internacional tiene la responsabilidad de orar y abogar por la protección y evacuación segura de estos cristianos hacia lugares más seguros. La resiliencia de estos creyentes frente a la violencia y el sufrimiento es un testimonio vivo de su fe inquebrantable y del poder transformador de su encuentro con Jesús. Estas historias, provenientes de lugares como Irán y Gaza, subrayan el profundo impacto de encontrar a Cristo en sueños. Revelan un patrón de intervención divina que guía a las personas hacia la fe incluso en las circunstancias más desafiantes. A pesar de la persecución y los riesgos de violencia, estos nuevos creyentes demuestran un coraje inmenso y una convicción inquebrantable en su fe recién descubierta. Sus testimonios son un recordatorio poderoso del amor transformador de Cristo y de la esperanza que puede traer, incluso en los momentos más oscuros. El fenómeno de los musulmanes que encuentran a Jesús en sus sueños puede atribuirse a dos razones principales. En primer lugar, la dura realidad que enfrentan aquellos que se convierten al cristianismo en países de mayoría musulmana. Estas personas valientes corren el riesgo de perderlo todo: sus familias, sus posiciones en la sociedad e incluso su libertad. El miedo a la persecución es real y abrumador. En segundo lugar, los musulmanes otorgan un gran valor a sus sueños, considerándolos como posibles mensajes de Dios. Creen que durante el sueño, con el ruido del mundo reducido, se abre una oportunidad más clara para la comunicación divina. Esta fuerte conexión con los sueños se alinea con ciertas creencias cristianas, ya que la Biblia también relata casos en los que Dios se comunica a través de sueños. Sin embargo, los musulmanes tienden a tomar este concepto con una seriedad aún mayor. Un ejemplo impactante de este fenómeno es la historia de Karam Alak, un extremista islámico criado en una comunidad profundamente devota, donde el yihad era visto como un destino honorable. Karam era apasionado por las tácticas de guerra, creyendo que su propósito final era luchar en nombre de Dios. Sin embargo, sus planes se desmoronaron de manera abrupta, dejándolo con un profundo sentimiento de abandono divino. Mientras continuaba explorando textos religiosos, se encontró repetidamente con el nombre de Jesús, lo que provocó confusión y cuestionó las creencias rígidas que había sostenido toda su vida. En un momento de desesperación, Karam clamó a Dios para que le revelara la verdad. Esa noche tuvo un sueño vívido en el que era perseguido y estaba a punto de rendirse, cuando una mano se extendió hacia él, ofreciéndole esperanza. Esa mano, descubrió con asombro, pertenecía a Jesús. Este encuentro marcó el inicio de un cambio radical en su vida, llevándolo a abandonar su pasado y abrazar una fe que prometía amor, esperanza y redención.
La historia de Karam y muchas otras similares son testimonio del impacto transformador de estos encuentros divinos. Nos recuerdan que, incluso en los contextos más difíciles, el amor y la gracia de Dios tienen el poder de romper las barreras más grandes y cambiar vidas para siempre.